Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Una vez más nos encontramos en un martes de coyuntura, hoy 8 de agosto del 2023. Hemos invitado a Humberto Campodónico y a José Tábara para que puedan compartir con nosotros la situación de la economía peruana, la crisis que estamos viviendo y cómo se nos proyecta este tiempo. Algunos llaman a esta etapa la segunda década perdida, como podemos ver ahí en la lámina ya de Humberto. Eh, Humberto creo que no necesita mayor presentación, pero es eh, ingeniero industrial, ¿no? Ingeniero industrial. Él es especializado en economía de hidrocarburos. Sabemos que está ligado a la Universidad Mayor de San Marcos actualmente, que es columnista en La República e investigador de DESCO. Muchísimas gracias, Humberto, por aceptar estar esta mañana con nosotros y te dejo en el uso de la palabra para esta primera exposición. Bueno, buenos días con todos. Gracias, Molvina. Sí, bueno, muy bien estar acá y voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación económica. No me he estado preparando mucho para esto, pero bueno, algo he podido juntar de diferentes sitios y creo que la perspectiva sí está más o menos clara. Pero bueno, vamos. Ya, este cuadrito que está acá, este gráfico más bien, es de CEPAL, lo acaban de sacar hace poco. Y es muy interesante porque ahí se ve cómo hasta el 80, con el modelo incluso de industrialización por sustitución de importaciones, se crecía a tasas bien altas. Pero claro, era el fin de la guerra, ¿no? Y era un momento de gran crecimiento económico, no solamente en América Latina, sino en todas partes, y eso seguro ha ayudado. Pero bueno, ahí está, hasta el 80. Del 80 al 89 es la década perdida. Del 90 al 99 es la aplicación del neoliberalismo, ¿no? Se crece solo 2,7. Del 2000 al 2009, en parte, pues es el tema de el gran ciclo de precios de las materias primas por el crecimiento de China, la industrialización de China. Ahí se crece al 3, pero del 2010 al 2019 comienza la bajada, es 1,9. Y bueno, y la llamada década perdida, si la contamos a partir del 2014, cuando ya el ciclo de bajada de los commodities está bien pronunciado, ¿no? Esa línea roja al final, y tenemos que se ha crecido 0,8, ¿no? Hay una bajada fuerte por la pandemia en el 2020 y una subida fuerte, igualito también en el año 2021 por el rebote, ¿no? Más o menos le hace, pero es una década perdida de las más fuertes en la región. Hay mucho que se podría hablar acá, pero bueno, eso es el tema. El tema es si eso va a continuar o no, ¿no? De repente son 11, son 12, no se sabe. A ver, acá tengo un ratito. Ah, ya. Ya, bueno, entonces, esto simplemente también es de CEPAL, ¿no? Los choques negativos externos. Hay algunas proyecciones y en las proyecciones lo que se ve es que desde el punto de vista de lo que es América Latina no estamos tan bien y lo que se ve a la mano derecha son las perspectivas de crecimiento antes y después de la pandemia y de la guerra, ¿no? Entonces las punteadas son las que había antes y las que están más rayadas son las que hay después, ¿no? Tanto del mundo, de las economías avanzadas, las economías emergentes, y en todas partes el crecimiento es mucho menor, ¿no? La punteada siempre es más alta que la llenita, digamos, ¿no? La azul, tanto verde como la otra. Entonces estamos pues como parte de un mundo interindependiente, más o menos globalizado, aunque eso también está en cuestión ahora. Ya, y esta es una de las cosas que yo quería poner. Esto es el tema de lo que se llama la variabilidad. El MEF estima esto, y esto es de octubre del año pasado, ¿no? Que el MEF en una presentación siempre lo vienen poniendo, ¿no? Es lo que se llama la variabilidad.
Y la variabilidad en jerga económica simplemente lo que quiere decir es qué cosa es lo que hace variar el crecimiento del Producto Bruto Interno, que es la medida de crecimiento de la economía, ¿no? Y para el MEF, como para otros, los factores externos determinan en un 59% la posibilidad o no de crecimiento del producto, ¿no? Algunos incluso le estiman en 65%, que es enorme, y los factores internos son el 41%. Entonces, ¿cómo se descomponen los factores externos? En el crecimiento del PBI mundial, en cuáles son los precios de las exportaciones, cuál es el precio del petróleo, cuál es el índice de la volatilidad financiera, que ahora está alto porque la tasa de interés ha subido en todas partes. En Estados Unidos está como en 5.5, aquí en el Perú está en 7.7, la tasa de interés internacional. De eso nos va a hablar seguramente, yo le dije a Pepe que nos hable más de eso. La tasa de interés, en este caso, está muy alta porque se usa para combatir la inflación, ¿no? Para que la gente gaste menos porque el crédito es más caro. Pero también la tasa de interés incide en el hecho de si el inversionista va a tener una tasa de interés baja o no para un negocio, ¿no? Entonces, si la tasa de interés está alta, tiene un efecto doble, medio contradictorio. De un lado, inhibe nuevas inversiones porque la tasa de interés para prestarse la plata es cara, pero de otro lado combate la inflación porque disminuye la capacidad adquisitiva de las personas en la medida que el crédito es más caro, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos un poco ahora. Y bueno, como dice el MEF, la economía peruana está altamente expuesta a choques externos, y es así, pues porque somos una economía pequeña, ¿no? En una economía abierta, y estamos abiertos al comercio internacional, al mundo, ¿no? Es lo que tanto se ha, digamos, pronosticado con la globalización, con el nuevo modelo económico, con los tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Esto, según los especialistas, eh, hace 20, 25 años era al revés, ¿no? Los factores internos eran más del 65% y el 35% era lo externo. El modelo económico ha hecho cambiar esto. No estoy haciendo una apreciación de valor todavía, ¿eh? O sea, simplemente estoy diciendo que, como es lógico, somos mucho más dependientes de los de afuera. Por eso es que cuando se dice se debiera crecer al 4, al 5, yo no sé de qué están hablando, porque tendríamos que, o sea, es como si fuéramos autónomos, que si quisiéramos meterle mucho presupuesto a la economía, entonces ya pues crecemos al 5. No es así, ¿no? Y se ve en toda América Latina, o sea, no es una cosa peruana, ¿no? Es un poco la crítica al gobierno, puede ser, pero bueno, eso lo podemos discutir luego. Bueno, terminó el superciclo de precios de los commodities, ¿ya? Lo que más podemos decir acá es que el superciclo expansivo, que terminó en el 2012, hizo pensar a muchos que nuestros países ya habían despegado y que estábamos cerca de la convergencia con el ingreso per cápita de los países industrializados. Estábamos saliendo de los ingresos medios, ingresos altos, pero nada, nos hemos estancado ahí. La famosa trampa del ingreso medio, ¿no? Llega hasta unos $6.000 de ingreso promedio PBI per cápita anual, o sea, más o menos $500 mensuales, y ahí te quedas, ¿no? Por años de años, algunos países logran salir, la minoría. Bueno, luego la pobreza cayó en todo ese tiempo, cayó del 50% al 20% y se exhibe como una de las fortalezas del modelo, pero se soslaya que había, nos dice el INEI, un 34% adicional de no pobres, pero vulnerables. En el 2019, pues volverían a la pobreza en caso de un shock negativo. En este momento la canasta es como de 1.400 soles, ¿no? La canasta de pobreza. Pero si le añades unos 1.200 o 1.300 soles más, hasta los 2.500, 2.600, esas personas son no pobres, pero vulnerables, porque podrían volver a caer en la pobreza. El primer estudio sobre la vulnerabilidad y la pobreza lo hizo el INEGI el año pasado y está publicado en su página web. Yo pongo más adelante alguna. Es bien importante eso, ¿no? Porque se habla de la pobreza nada más. Entonces, la pobreza ha subido a 27.5 de 20 y hay un 33.2% adicional de vulnerables. Ojo,
Conclusión, salir de la pobreza significa tener ingresos monetarios para cubrir la canasta, pero no necesariamente un empleo adecuado ni dejar de ser vulnerable, ¿no? Entonces, ahí tengo unos cuadritos del INEI, ¿no? Este es de pobreza nada más, todavía no es de pobres no vulnerables, ¿no? Y lo que nos dice el INEI, ahí hay dos gráficos, uno que compara el 2021 con el 2022, que es el de arriba, y otro más abajo que compara el 2019 con el 2022, ¿no? Para tener una comparación antes de la pandemia. Entonces ustedes ven, por ejemplo, arriba que en la sierra rural y en la selva rural, lo que tenemos es, en la sierra se mantiene, el primero de la mano izquierda, ¿no? En la selva se aumenta un poquito, pero en Lima, ¿no? La pobreza aumenta de 24 a 27. En la costa rural también, de 21 a 26. En la selva urbana también. En la sierra urbana se mantiene y en la costa urbana más o menos también aumenta. Esa es la pobreza total, no es lo de los no pobres vulnerables. Y lo mismo acá, pero comparando con el 2019. ¿Ya? Entonces, ahí lo que vemos es de que Lima, es increíble, pero aumenta de 14 a 27. ¿No? El 27 también está arriba, ¿no? Pero era 14 en Lima. Ahora es 27, ¿no? Es el tercero. No sé si con el puntero acá lo ven. Esto es Lima, ¿no? En la costa también aumenta 5.5. Acá aumenta 13 puntos. En la selva urbana también 6, en la sierra urbana 7,4, en la costa urbana 7,1, ¿no? Entonces ya eso nos está diciendo qué cosa es lo que estamos viviendo post pandemia, ¿no? Y en un entorno recesivo incluso. Entonces la cosa no viene bien por el lado de, sobre todo el sector urbano, ¿no? Y aquí quisiera agregar algo que ya no lo he puesto, es que hablando con Javier Herrera de la Católica, pero también investigador del IRD de Francia, dice que lo han llamado del MIDIS para decirle a ver si puede ver el tema con otra gente del padrón que tiene el MIDIS para el reparto de la plata, esas cosas, ya no me acuerdo cómo se llama. Ese padrón que no servía de nada en la época de la pandemia, en el 2020, porque no había cómo hacerlo, ni el Ministerio de Trabajo, el MIDI, yo no sé quiénes querían hacerlo. Bueno, no se ha actualizado. Mientras que tú tienes que en Colombia y en Chile las reformas tributarias que se han hecho, en gran medida es, en parte, para disminuir la deuda, pero también para aumentar los programas sociales. En Chile se plantea la reforma tributaria para la pensión garantizada universal, o sea, una pensión para todos los chilenos. Y en Colombia para expandir los programas sociales urbanos, ¿no? Aquí programas sociales urbanos casi no tenemos, ¿no? Y en caso que quisiéramos tenerlo, no tenemos registrada a la gente. Ese padrón del MIDIS no se ha actualizado, ¿no? El chip sigue siendo el mismo, ¿no? El crecimiento proveerá. Bueno, y aquí están los vulnerables, ¿ya? O sea, adicional a la de pobreza, esto es solamente vulnerables. Miren, 33, 34, etcétera, ¿ya? Y en el 2021, 34,6, y en el 2022, 32,3% de vulnerables, que hay que añadirlo a los pobres. Sí, bueno, depende, ¿no? Es la vulnerabilidad monetaria, ¿ya? Más o menos 2.400 soles, ¿no? Es el rango de los no pobres vulnerables. De ahí para arriba ya no son vulnerables. Pero es enorme, ¿no? Y casi no se habla de eso. Y eso es bien importante, ¿no? Esto está en el informe de pobreza del INEI, que está colgado en la web, el del 2022, claro, que ha sido publicado en abril, mayo del 2023. Ya, y en las zonas rurales aumenta, ¿no? El índice de la vulnerabilidad monetaria, ¿de acuerdo? Entonces, estaba en 35, ha ido subiendo y ahora está en 43, ¿no? Entonces, a veces los pobres bajan, pero los vulnerables, los no pobres vulnerables suben, ¿no? Y entonces en las zonas rurales hay un 43,7% de no pobres vulnerables, ¿no? Por encima de la media, que como hemos visto en la anterior es 32, ¿no? Ahí está en la última 32. En la parte rural la vulnerabilidad es mayor. Entonces tenemos que la pobreza ha aumentado en las zonas rurales, pero la vulnerabilidad, perdón, la pobreza ha aumentado en las zonas urbanas, pero la vulnerabilidad ha aumentado en las zonas rurales.
Ya, total, habrá que sacar las consecuencias de esto. Yo muestro la data, no he tenido mucho tiempo para el análisis, ¿no? Pero siempre converso con Javier Herrera y él, digamos, está muy preocupado por estas cosas. Dicho sea de paso, habría que invitarlo, ¿ah? Javier es muy bueno para esto, estas cosas. Él es el consultor del INEI para el informe de pobreza, entre otras cosas. Ya, esta gráfica viene de Oscar Dancourt. Dice Lima Metropolitana, empleo adecuado y en gran empresa. Entonces, la línea azul y la roja, ¿no es cierto? Una es para la PEA adecuadamente empleada y la otra para la ocupada por tamaño de empresa. O sea, lo que se quiere demostrar acá es que apenas si hemos llegado a los niveles prepandemia, ¿de acuerdo? Porque está desde el 2015 para acá. Entonces, la gran caída es en el 2020. Ha habido recuperación, pero no se ha llegado a la recuperación que había en el 2019. En el 2019 estábamos muy por encima, ¿no? Y encima, en los últimos meses, se ve que está cayendo, ¿no? Tanto el empleo adecuado y el empleo en la gran empresa. Entonces, ahí nomás ya hay un problema, ¿no? Como les digo, este cuadro es de Oscar, ¿no? Le pedí ayuda para esto, entonces me mandó un PowerPoint y de ahí ha salido este cuadrito. Y luego, ¿qué cosa es lo que...? O sea, ya no leo ahí lo que dice. Espérate, lo voy a bajar un instante. Ya, subempleo como porcentaje de ocupados. Como les digo, como este también lo saqué entonces, el subempleo como porcentaje de ocupados, ¿no? Entonces, sube enormemente por la pandemia. El subempleo estaba como en 30 y tantos por ciento, se ve a la mano izquierda, sube, y luego comienza a bajar, llega como hasta el 40 en marzo de este año, pero de luego vuelve a subir y nunca llega a los niveles prepandemia. Entonces, bueno, total, ha habido pues un ligero crecimiento, etcétera, pero a nivel de empleo, ¿no? Estamos a nivel de empleo y antes del tema de los salarios y todo, no estamos bien. Ya, entonces sigamos acá. Ok. Y en el otro, esto es Lima Metropolitana, ingreso real mensual de trabajo por independientes y de asalariados de gran empresa. Entonces, el ingreso de los trabajadores independientes es el marrón, el que está aquí abajo, ¿ya? Ese ingreso estaba, digamos, tiene un índice ahí, estaba en 140, 150 más o menos, cae enormemente, ya estaba cayendo, cae por la pandemia, ¿no? Y se recupera, pero estamos lejísimos de lo que era antes. Oscar me dice, nunca hemos tenido una caída del ingreso real tan grande. Estoy repitiendo exactamente lo que me dice él. Yo no soy o sea, no es mi especialidad el tema laboral, ¿no? Evidentemente todos lo entendemos, la gráfica es clarísima, ¿no? Y me dice que nunca había habido una caída tan grande. Igual está en el otro, ¿no? En los de más de 150 trabajadores, los demás de 51 trabajadores, también tampoco ha alcanzado los niveles pre-pandemia, no cayó tanto como el otro, pero no se recupera, ¿no? No se ha recuperado todavía. Y lo que hay acá es la remuneración mínima vital nominal y la remuneración mínima vital real, ¿ya? Entonces, la línea azul es la remuneración nominal, es lo que ha venido subiendo, ¿no? Y que está en, en, como sea, en el lado izquierdo, ahí está la remuneración, ¿no? 1030, la azul está por ahí. Entonces, se ven grandes subidas en los momentos en los cuales la remuneración mínima vital ha aumentado. Pero cuando la vemos en términos reales, descontada la inflación, es la marrón, ¿no? Entonces, claro, la marrón sube un poco cuando hay el aumento, luego está cayendo, luego aumenta un poco y ahora ha caído, ¿de acuerdo? Y luego ha subido con la última subida que hubo, valga la redundancia, en marzo del 2022, pero luego ha caído hasta más abajo de 650, ¿no? En términos reales. Entonces está bajísima, ¿no? Mientras que nominalmente está en 1030, en verdad ha bajado. Entonces, estamos pues casi al mismo nivel que el ingreso cayó en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, es terrible lo que está, pero bueno, eso es lo que es desde el punto de vista
de empleo y de salarios, que es lo que he puesto acá. Bueno, luego, el crecimiento al 2023, ¿no? Alex Contreras, el ministro de Economía, el día de ayer, ayer fue creo que 8, ¿no? Dice, ¿cómo se espera que la economía cierre este año? Dijo que el resultado de la economía, dije que el resultado de la economía en junio sería de -1, aunque la cifra final será cercana al 0 en junio, ¿no? Con ello, la primera mitad del año terminaría con una variación del PBI de 0. Para el cierre del año, creemos que vamos a estar alrededor del 1.5% de crecimiento. Difícil, ¿no? Que si en el primer semestre estás en 0, que al final del año tengas una tasa de 1.5, ¿no? Casi tendrías que crecer al 3 para hacer el promedio. Difícil. En realidad casi todo el mundo dice que no va a bajar, que con la justa llega a 1, si llega. La debilidad de la economía se mantiene en el pesimismo, se suma que se mantiene el pesimismo según el BCR, y Contreras dice, las expectativas en el mediano plazo están mejor, aunque en el corto plazo hay una persistencia del pesimismo. Ya. Y aquí creo que la puse, ya, ahí están las expectativas macroeconómicas al 21 de julio. Esta es la última encuesta de expectativas macroeconómicas que tiene el Banco Central, ¿no? Y se han reducido. Esta es una diapositiva que analistas económicos y sistema financiero redujeron sus expectativas de crecimiento del PBI para todos los horizontes de proyección consultados. Dicha variable total. En los analistas económicos, al 31 de julio, está 1.2 para el 2023, y 2024 y 2025 aumentan un poquito, pero todos como que están de bajada, ¿de acuerdo? Para el 2023. El sistema financiero también de bajada para el 2023. Las empresas no financieras también piensan que está de bajada, aunque solamente piensan en 2. Los analistas económicos son los más pesimistas, están en 1.2, ¿no? Y para el 2024 y el 2025 ya eso sube, pero eso en estos momentos es casi mediano largo plazo para nosotros, ¿no? O sea, las expectativas son esas, 1.2. Con esa tasa de crecimiento, para llegar a, digamos, a superar la trampa del ingreso medio, o sea, tener ingresos altos que están como en $12,000, mientras estamos en 6,000, nos vamos a demorar como 30 años, si creciéramos al 1.2. O sea que la perspectiva es complicada en el largo plazo. Ya. Bueno, el PBI, aquí esto es algo de un artículo que escribí hace unos días, el PBI pronosticado de 2% este año no va a llegar ni al 1, los vientos en contra de afuera, lo que ya hemos dicho, vienen ahora acompañados por temas propios, protestas sociales, prolongada crisis política de 2016, que se agravó con la ineficiencia y corrupción en el gobierno de Castillo, también influyó en el niño costero y se viene el niño grande para agravar las cosas. El cambio climático ya está aquí, de su lado la inflación importada y nacional, sobre todo de alimentos, golpea a los trabajadores y reduce el consumo, mientras las altas tasas de interés para combatir la inflación golpean las inversiones y el propio consumo. Hay una parte que no he puesto acá, que es la inflación de alimentos. En la canasta, si no me equivoco, es más o menos, es más del 50% de la canasta es alimentos, o un poquito menos, ¿no? Y la inflación fuerte está en alimentos, importados y nacionales. Por lo tanto, el bolsillo del trabajador, o de los informales incluso, se ve más golpeado porque la inflación más alta es en alimentos, que es buena parte de su canasta de consumo, ¿no? También está para la reflexión ahí. Bueno, ya para terminar un poco, si vemos los ingresos tributarios del gobierno general en el 2019, estoy haciendo ahora un trabajo sobre la reforma tributaria en Colombia, en Chile y en Perú, que en otro momento les puedo contar. Bueno, y miren ustedes los ingresos del gobierno general, Perú 19.9, ¿no? Y eso es contando ya incluso las regalías y todo. Chile está en el 23.6, México, economías emergentes, Colombia en 29, Brasil en 31, ¿no? Y la OCDE está en 39.9, ¿no? O sea, cuentan los ingresos también de las regalías, que eso es bien importante diferenciar, porque si no estaríamos como en 15, 16, ¿no? Con las regalías y con ingresos que se les llaman no tributarios, subimos. Pero de todas maneras estamos en la cola, pues. Estamos bien abajo. Y cuando se planteó reforma tributaria, cuando lo planteó Pedro Franque en el 2021, nadie le hizo caso, ni
Castillo jamás habló de eso, ningún ministro lo apoyó ni nada, claro, fracasó. En Chile y en Colombia sí salió adelante, aunque sea en parte en Chile, pero salió. Acá nadie ni quiso hablar, ¿no? Y ojo, las reformas tributarias de Chile y de Colombia, en gran medida, o sea, tienen dos ejes las de Chile y de Colombia. Uno, el impuesto a los recursos naturales. En Chile al cobre y al litio, y en Colombia al petróleo y al carbón. ¿Ya? Y a la extrema riqueza. En los dos. Enorme. Han subido las tasas, etcétera. Acá no se pudo ni hablar de impuesto a la riqueza, porque, entre comillas, no se puede. ¿No? No se puede. Ya. Ok, entonces estamos mal. Y como gasto financiero también, o sea, estamos acá en 20, apenas, ¿no? Y claro, ahora vamos a ver la polémica que hay, ¿no? Ahí lo he puesto del titular de anteayer de la República, que dicho sea de paso me pareció terrible. Hay que reducir el presupuesto en el 2024. ¿Qué dice Luis Alberto Arias? ¿Cómo entender la caída de 2 dígitos en la recaudación del séptimo mes del año? Y dice que entramos a un proceso recesivo, 2 trimestres a la baja, que es verdad. Si baja la producción, afecta la recaudación y este año se tiene una caída de 2 puntos del PBI mayor a la esperada por MEF. Eso es muy grave. Debería afectar el diseño del presupuesto de 2024, y mira lo que dice, deberíamos tener un presupuesto menor el próximo año. Es muy riesgoso en la elaboración de los pliegos sobreestimar el nivel de ingreso. Si eso ocurre, vamos a aprobar gastos acordes a dicha estimación, pero la realidad será otra. Se generaría un aumento del déficit fiscal, la disminución de ingresos impactará necesariamente. Ya, entonces aquí, y un problema transversal a varios gobiernos, el problema en el Perú es que cada vez que queremos solucionar algún problema de alza de precios o promover algún sector económico, en particular, recurrimos con suma facilidad a la exoneración tributaria, probablemente porque son populistas y permite hacer caso a lobbies y ganar votos. Aquí lo que se está obviando, y ya no lo puse, es el tema de la solvencia fiscal de Perú, claro, a ese nivel, y el tema de la deuda bajísima a ese nivel, y el tema de la meta fiscal, porque él lo que está diciendo es que la meta fiscal va a subir. La meta fiscal en este momento es de que el déficit sea 2,4. Es el más bajo de América Latina. Tenemos para expandir incluso en deuda, pero toda la preocupación de Arias y de Álvarez Rodríguez, también en la República, es que el déficit fiscal, va a subir de 2,4 a 2,6. ¿No? Es increíble que por el celo este de mantener la meta del déficit fiscal, que además la meta del déficit fiscal es acordada por el propio gobierno, ¿no? Y fue acordada en la época de Pedro Franque, cuando las perspectivas de crecimiento eran mucho mejores. Si en este momento la meta de la regla fiscal está en 2,4, bueno, pues la subes, como en algún momento ha dicho Alex Contreras, y ya los halcones del IPE y de otros, incluido Luis Alberto Arias, han comenzado a decir cómo es posible que se suba la meta fiscal de 2,4 a 2,6 o que el ministro de Economía hable que eso se puede cambiar, ¿no? Entonces, aquí la gran polémica, ¿cuál es? Es el tema de que se está abandonando toda la idea de un shock de, digamos, de los efectos contracíclicos de la política fiscal. Cuando el producto cae, el PBI cae, es el momento en hacer política contracíclica, es el momento de hacer gasto fiscal. Eso desde Keynes lo entiende todo el mundo, hoy día Biden, todo el mundo está en eso. Aquí en el Perú se aplicó y fue con éxito en el 2008 con Alan García, ¿no? Lo sacó al presidente del Banco Central, que en ese momento o en el MEF estaba Valdivieso, lo sacó, doblegaron a Velarde y se hizo una política expansiva. Y también se ha hecho durante la pandemia. Pero ahora, una política mínimamente expansiva que te podría llevar a un déficit fiscal de 3% del PBI, ¿no? Que le digo, se puede calcular en soles, es una buena cantidad de miles de millones de soles, pero quiero ir al hecho, ¿no? Estamos enfrentando a un establishment que no quiere ni siquiera que se gaste lo mínimo, o sea, ya ni hablar pues de un bono, de un impulso, ¿no? Sino de que no se puede violar la meta del déficit fiscal de 2,4% del PBI. Conversaba esto con Pepe Tábara, seguramente Pepe también lo va a decir, es, bueno, pero es que lo que se tiene miedo es de, primero, que no gastan,
los gobiernos regionales y locales. Y segundo, que hay mucha corrupción. Y entonces aumentar el gasto es aumentar las posibilidades de corrupción. No me parece, pero bueno, está para la discusión, ¿no? Según Pepe, que lo contará mejor que yo, Pepe está en el directorio del BCR, y ahí nos contará qué discusión hay en ese marco, ¿no? Pero lo que estamos atravesando, miren todas las cifras que tenemos y las leves tentativas que hace el ministro Alex Contreras en el MEF, de por lo menos mantener un nivel de gasto y de repente aumentarlo un poco a fin de año, si es que, o cambiar la regla fiscal, eso ha dicho, ya inmediatamente salen los halcones a decir no. ¿Ya? Ese es un momento de la discusión económica que estamos teniendo y que recién aparece. Ya, ¿qué pongo allá? Bueno, perspectivas. Si nos quedamos con el mismo tipo de crecimiento, las tendencias se mantendrán. Los recientes análisis del MEF hacen que los factores que determinan el crecimiento o estancamiento, la variabilidad que ya la vimos, nos dicen que el 59% proviene a totalidad, hablo bien. Entonces nos toca enfrentar los grandes problemas del país de manera concertada para reducir ese 59% en el mediano y largo plazo, con políticas de diversificación productiva, cambio climático, creación de empleo, mejora en salud, educación e infraestructura, ampliación de los programas sociales. Si esto no sucede, la segunda década perdida no terminará en el 2023, ¿no? Y aquí es bien importante, solo para terminar, ver que tanto crecimiento, ¿no? Tanto crecimiento y la informalidad no se redujo. O sea, hay un aumento de los ingresos monetarios, pero no del empleo. Anteriormente los economistas no se ocupaban de la pobreza, eso recién viene desde 1990 con el Banco Mundial. Se ocupaban del nivel del empleo y de la distribución del ingreso. Hoy día eso está fuera de la discusión casi, se analiza, ¿no? Teme la pobreza. Bueno, ahora la pobreza ha aumentado, los no pobres vulnerables también han aumentado y los informales también han aumentado, ¿no? Entonces ya esa es una discusión mayor, ¿no? La discusión del modelo, ¿no? Que un poco habría que empatarla con esa discusión del corto plazo. Ya, eso es, ya no tengo más. No sé si ya Pepe habrá llegado, pero eso es lo que tengo para ustedes. Puedo dejar la presentación Molvina si la desean, ya la vemos luego. ¿Cómo Sí, es? Dejar Humberto, de compartir, gracias. ¿no? Dejar de Ya compartir. llegó Pepe. Ya llegó Pepe. Sí, Ok. vamos Bueno, a dar muchas gracias, Humberto, por esta primera panorámica de la situación del país. Vamos a escuchar a José Tábara ahora y después abriremos una ronda de preguntas, comentarios para el diálogo. Bienvenido, Pepe. Es un honor tenerte esta mañana con nosotros, después de algún tiempo también. Eh, José Tábara es también ingeniero industrial de profesión, pero con maestría y doctorado en economía. Y como señaló Humberto, actualmente es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Para los más nuevos en Desco o los amigos que no lo saben, Pepe también fue investigador de Desco hace algunos años. Bienvenido, Pepe, un gusto tenerte con nosotros. Te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias, Molvina, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación después de efectivamente varios años que me conecto nuevamente a una reunión virtual. En fin, espero que una próxima sea presencial para vernos las caras. Me disculpo por haber llegado un poco tarde, tenía una cita médica que ya la había postergado y que no era prudente seguirla postergando. Felizmente todo bien. Escuché la segunda parte de la presentación de Humberto y quería básicamente complementar. No tengo una presentación en PowerPoint, pero sí tengo algunos datos, ¿no? Que quería compartir con ustedes y una primera reflexión, ¿no? Una primera cuestión es sobre el contexto global, el contexto en el que estamos en el planeta, digamos, ¿no? Vivimos, creo, un momento muy especial, ¿no? Creo que estamos en una época de transición, ¿no? Por lo que leo, el contenido de los debates. Lo del cambio climático, naturalmente, llama mucho la atención. La ONU, como ustedes saben, ahora habla ya de ebullición en lugar de cambio climático. Las crisis ambientales son cada vez más visibles, provocan pues migraciones, xenofobia. La ultraderecha gana en algunos países nórdicos, ya es una señal de la polarización, de la fragmentación.
Y luego ya veníamos con una tendencia de atrás, ¿no? De agudización de las desigualdades y las brechas de diferente tipo. Esto viene no de ahorita, sino viene de hace algunos años. Y eso está provocando que se coloquen en agenda una serie de temas de discusión que antes no se discutían. Por ejemplo, la inflación que vivimos a escala global, ¿no es cierto? Que obviamente ha golpeado muchísimo, ya presentó Humberto las cifras sobre la caída en los ingresos reales, ¿no? Hay trabajos que muestran cómo un componente importante, un factor explicativo importante de la inflación es el poder de mercado de las empresas. Y esto lo ha declarado incluso Lagarde desde el Banco Europeo. Y hay trabajo académico, investigación que sustenta cómo las empresas, si bien suben los precios de los insumos, ¿no? En algunos casos el aumento de los precios al consumidor final es en una proporción mayor que el aumento del precio de los insumos, lo cual revela que las empresas están elevando ganancias en esta crisis, ¿no? Y como sabemos, el componente más fuerte de aumento en los precios es alimentos y energía. Alimentos pesa 40% en nuestro IPC y como sabemos bien, la mayor proporción del gasto de los hogares pobres es en alimentos. Entonces, el impacto redistributivo de esta crisis es un impacto considerable, ¿no? Por un lado, empresas que abusan de su poder de mercado, elevando los precios en una proporción mayor, repito, a la cual aumentan sus costos, y de otro lado, el hecho de que trasladar esos aumentos en precios a las canastas de consumo golpea con mayor fuerza a la gente que consume en mayor proporción alimentos, que son los hogares pobres. No tenemos, lamentablemente, en el país suficiente investigación, ¿no? Y el Banco Central, del cual formo parte, bueno, el directorio, concentra su atención básicamente en lo que consideran su objetivo central, su meta central, que es control de la inflación, ¿no? La inflación viene disminuyendo efectivamente. El último dato que tenemos a julio es 5,88. Hay una trayectoria efectivamente decreciente que se ha logrado pues desde la perspectiva del banco con esta política de aumento en las tasas de interés. Hoy día tenemos justamente reunión y el jueves tomaremos una nueva decisión acerca de si se mantiene o si se reduce la tasa que está ahorita en 7,75, que es una de las más bajas en América Latina, dicho sea de paso. Ya Chile está bajando su tasa de interés de referencia, Brasil también, pero la Reserva Federal la ha subido hace algunos meses, ¿no? Estamos entonces en un contexto, insisto, de crisis múltiples y nos ha golpeado fuertísimo. En el caso peruano hay una serie de problemas estructurales que todos conocemos bien. Estar en el top, digamos, de índice de mortalidad per cápita como resultado de la pandemia es una señal de que un sistema esencial como es el sistema de salud, digamos, está en una situación calamitosa. Los escándalos de corrupción en salud, etcétera. Eso tiene que ver con lo que comentaba eh, Humberto hace unos minutos acerca de esta preocupación que puede existir en algunos analistas acerca de si se aumenta el gasto, aumenta el componente corriente del gasto y, digamos, aumenta pues la planilla, contratan más trabajadores, asignan más presupuesto al Congreso, a ministerios que lamentablemente todavía pues están infiltrados por mafias, como todos sabemos, ¿no? Y yo coincido con Humberto en el sentido de que es el momento de las políticas contracíclicas. Desde el banco, claro, una política monetaria expansiva, lo cual supone reducir la tasa, y por el lado fiscal, coincido también plenamente, tenemos espacio fiscal suficiente porque la deuda pública es baja, comparativamente es una de las más bajas de América Latina, creo que está en 27, 28, ya no recuerdo la última cifra. Otros países están en 60, 70, 80, Estados Unidos en 110, qué sé yo. Entonces, el Perú tiene espaldas fiscales, tiene posibilidades de endeudarse y no tiene ningún sentido, me parece absurdo y terrible, digamos, que se pretenda, por una cuestión más ideológica, mantener la meta de déficit a un nivel tan bajo cuando tranquilamente podría subir de manera considerable, ¿no? Lo mismo, digamos, una discusión que tenemos en el Banco Central, la oportunidad de la reducción de tasas de interés para tener una política un poco más expansiva por el lado de inyección de liquidez al sistema económico. La resistencia viene por el hecho de que ya la tasa en el Perú es una de las más bajas, y si se baja la tasa muy rápido, se van los capitales, hay libre movilidad de capitales y eso puede golpearnos. No es un argumento tan consistente en el sentido de que tenemos reservas internacionales suficientes, un colchón bastante grande, suficiente como para regular fluctuaciones en el tipo de cambio, en el precio del dólar, que también, como sabemos, pues afectan
la inflación, ¿no? Porque importamos buena parte de los insumos utilizados en el procesamiento de alimentos, ¿no? Todas las cifras que ha presentado Humberto, en fin, acabo de revisar el último reporte que vamos a discutir el día de hoy, muestran que estamos pues en estancamiento, tasas negativas en el PBI no primario, ¿no? Es decir, excluyendo minería, excluyendo pesca. El PBI no primario está en negativo desde diciembre del año 22, del año pasado. Tenemos ya 7, 8 meses de negativo. Para junio se estima una caída de 0.3, lo que ha provocado que no sea tan crítica la situación, que el número no sea tan negativo, es el rebote de la producción minera, ¿no? Que el segundo trimestre ha aumentado en 20% la producción minera, ¿no? Si no hubiera rebotado la minería, reactivación, en fin, de minas, ¿no? Que habían estado, digamos, algunas de ellas paralizadas por conflictos sociales, y también los precios, los términos de intercambio han mejorado ligeramente, ¿no? Ha caído el precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, tenemos indicadores muy preocupantes, ¿no? Aparte de los que ya ha comentado Humberto, a nivel agregado, pues lo que tenemos es el PBI, pero esto, digamos, se expresa también en muchos otros indicadores, ¿no? Importación, ¿no? De insumos industriales, caídas fuertes de 9%, exportaciones no tradicionales cayendo también, no sé cuánto de eso tiene que ver con cambio climático, importaciones de bienes de capital, ¿no? Sin incluir celulares, caen 4.7%, y luego la inversión del gobierno general, ¿no? A nivel agregado, una caída de 13% en julio, en el mes pasado, una caída muy fuerte, ¿no? El gobierno no está invirtiendo, ¿no? Simultáneamente se están cayendo, el IGB registra una caída importante, lo cual tiene que ver pues, con la recesión. Y un dato adicional que quería complementar es el crédito al consumo, ¿no? El crédito al consumo ha aumentado 13.7%, ¿no? El último mes con relación al mes pasado. Tenemos ahorita 5.36 millones de deudores, ¿no? Con una deuda promedio de 18.000 soles por deudor, ¿no? Es decir, el impacto en la economía de los hogares no es más fuerte de lo que ya es, en parte porque las personas se han endeudado, ¿no es cierto? Y esto se ha ido no a bienes de consumo duradero. De hecho, las importaciones de bienes de consumo duradero se han contraído casi en 20%, 19% es el último dato. Es decir, la gente se está endeudando para consumir bienes de consumo no duradero, o sea, alimentos, ¿no? Principalmente, ¿no? Esto es bien grave, ¿no? Porque las personas para poder salir, digamos, de la crisis en los próximos meses y años van a tener que pagar sus deudas. Hemos tenido una reunión con la superintendenta de banca la semana pasada. Felizmente la situación todavía está controlable, pero esto es un motivo adicional de preocupación, ¿no? Bien, era básicamente eso lo que quería compartir con ustedes, insisto, complementando la reflexión de Humberto. Tenemos naturalmente otras dimensiones de la crisis, ¿no? La crisis política, que ustedes la conocen muy bien, los escándalos de corrupción, en fin, la impunidad con la actual actúan nuestros gobernantes, la corrupción en el sistema de salud, no se ha hecho nada al respecto. Hemos tenido no sé cuántos presidentes de salud en los últimos años, ninguna propuesta significativa. Con CITEC acaban de declarar suspendido el concurso, digamos, la representante de CONCITEC iba a ir a la SUNEDU. Tenemos a los Acuñas, a los Dunas, etcétera, gobernando el sistema universitario, y es decir, y no hay mayor discusión, ¿no? Falta liderazgo, la crisis está. Ayer leía un comentario, una cita de un artículo de Sinesio, en el sentido de que el problema es político estúpido, ¿no? Respondiendo un poco al argumento de que el problema es económico estúpido, ¿no? La cita de la vieja expresión esta de, creo que fue Clinton, ¿no? De hace algunos años, ¿no? Yo creo que tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos una crisis económica fuerte y una crisis política fuerte, ¿no? Una falta de legitimidad terrible en las autoridades del legislativo y del ejecutivo, y lo que no tenemos son liderazgos, ¿no? Mensajes, ¿no? Mensajes de esperanza, mensajes que orienten, digamos, a la oposición, a este gobierno, a este régimen, ¿no? Y que movilicen y que den alguna salida
a lo que hoy vivimos, ¿no? En fin, era eso simplemente. Muchas gracias nuevamente por la invitación y me pongo a disposición para preguntas, comentarios, para la discusión que viene. Muchísimas gracias, Pepe y Humberto. Entonces ahora, compañeras, compañeros, damos el uso de la palabra. Por favor, pueden levantar la mano. Ahí ya tenemos la primera intervención de Mario Solesi. Adelante, Mario. Si puedes prender tu cámara, ahí está. Primero, un gran saludo a Pepe, con quien hemos trabajado y hemos conversado en los pasillos de Desco tomando café sobre la situación económica y la situación de los barrios. Yo quería hacer una pregunta para ir al punto. En la lógica de Paco Durán, ¿quién manda en este momento en los problemas de la producción? ¿Qué pasa con el capital nacional en su relación con el capital extranjero? ¿Por qué los gremios empresariales no se expresan ni tienen el peso que tenían antes en los medios? Por ejemplo, la preocupación de una organización de agroexportadores o la importancia de los exportadores no tradicionales o sectores económicos de otro tipo que han influido y que están influyendo hoy de otra manera. ¿Por qué no hay, Pepe dice, termino, no hay líderes? No hay líderes empresariales tampoco. ¿Cómo está funcionando la relación entre el capital nacional y el capital extranjero que planteaba y que plantea Francisco Durán en sus trabajos? Eso, ¿cómo ha continuado? ¿Cuál es el capítulo que Paco no va a escribir, pero que nosotros podemos leer? Tratemos de leer esos capítulos y yo creo que eso nos puede plantear distintas estrategias de salida. Eso era lo que quería preguntar con un poco de atrevimiento. Muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a juntar algunas preguntas y comentarios para luego darles la palabra a ustedes. Rafael, adelante. Hola Molvina, un saludo a Humberto y a Pepe, un gusto de verlos después de tanto tiempo. Es una pregunta simple. Pareciera que fuera una contradicción cambiar la regla fiscal y solo recurrir, gracias a este cambio, al endeudamiento externo. Me pregunto si lo que conviene no es hacer un movimiento paralelo de cambio de regla fiscal, pero también de reforma tributaria. Porque la verdad es que la recaudación está de capa caída y va a seguir cayendo con este modelo. Pero no solo por el modelo, sino que la propia SUNAT se ha vuelto una institución intocable. Alex Contreras y los ministros anteriores no se atreven a tocar a la SUNAT. Y la verdad es que la SUNAT, desde hace muchos años, sigue haciendo lo mismo en materia tributaria, básicamente, no en materia aduanera. Pero en materia tributaria sigue haciendo lo mismo como si el mundo no hubiera cambiado. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? No convendría impulsar en paralelo un cambio de la regla fiscal, pero también un cambio sustancial en la SUNAT, por lo menos en la parte tributaria. Gracias. Gracias, Rafael. No tengo más manos levantadas en este momento. Entonces no sé si Pepe, Humberto quieren ir comentando sobre lo que han tocado Mario y Rafael. Sí, bueno, yo puedo entrar muy brevemente lo que sé de este tema. Empiezo por la pregunta de Rafael, ¿no? Yo estuve hace pocos días, hace pocas semanas, salió unas 3 semanas o más, quizá un mes, en la presentación del libro de Waldo Mendoza sobre el régimen económico de la Constitución, ¿no? Y estuvo como comentarista Marcial Rubio, ¿no?
Y la entrada de Marcial Rubio fue por el lado tributario. Marcial Rubio comentó que él es abogado contratado por la SUNAT en litigios que tienen con grandes corporaciones en materia de pago de impuestos, ¿no? Y presentó un cuadro realmente deprimente, ¿no? Lo que comentó fue que el código tributario ha sido perforado varias veces, ¿no? Con cambios normativos, que el tribunal fiscal básicamente ha sido capturado y que todas las resoluciones están a favor de lo que deciden pues, los grandes estudios de abogados que trabajan para las grandes corporaciones. A esto se ha sumado la decisión reciente del Tribunal Constitucional, digamos, ¿no? De básicamente reducir la deuda, ¿no? Los intereses moratorios que tenían corporaciones. Él estimaba que eran, no sé si recuerdo bien la cifra, como 19.000 millones de soles, digamos, que se habían dejado de recaudar. Y era un cuadro muy deprimente, ¿no? O sea, el poder corporativo, ¿no? Socava cualquier posibilidad de recaudación sostenible, ¿no? Ojalá que la SUNAT fuera intocable, ¿no? En el sentido de que ojalá fuera una situación, una institución que tiene autonomía. Ese tema lo hemos discutido incluso en el propio Banco Central. ¿Por qué tenemos entidades que tienen cierta protección frente a la remoción arbitraria, ¿no? Es el caso del Banco Central, digamos, para sacarnos a los directores del Banco Central se requieren 2/3 de los votos de los congresistas, ¿no? Incluso en el caso de los organismos reguladores de las industrias de redes, los OSIS, OSITEL, etcétera, para remover a un director se requiere que el presidente del Consejo de Ministros sustente la remoción ante la Comisión Permanente del Congreso, ¿no? Lo cual le da ya cierta protección. Pero en el caso de la SUNAT, no. En el caso de la SUNAT, el ministro de Economía puede remover en el acto, en cualquier momento, a su libre albedrío, al superintendente de la SUNAT. Eso está en el marco normativo. O sea, es un organismo sujeto a una decisión política del ministro de Economía, ¿no? Yo creo que la SUNAT, ¿no? Y hay literatura sobre esto, ¿no? Que viene de los propios organismos internacionales, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, debería tener, ¿no? Cierto grado de autonomía en el sentido de que el superintendente sea designado por un periodo de duración definida y que no pueda ser removido sin expresión de causa, salvo por falta grave con un debido proceso, ¿no? Igual podríamos decir acerca de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que ya sabemos el escándalo reciente de la señora Sara Goday, o como se llame, que ponía pues al superintendente, ¿no? Con lo cual los traficantes de tierras hacían de las suyas, ¿no? O sea, creo que necesitamos un debate, ¿no? Sobre el tipo de Estado que necesitamos, ¿no? No vamos a poder elevar la recaudación tributaria si no tenemos una SUNAT fuerte, con dientes, y que no dependa del gobierno de turno, ¿no? Es el viejo debate entre Estado y este gobierno. Humberto, dicho ese paso, escribió algo sobre este tema justamente a propósito de Petroperú, también mencionó el caso de salud, lo de Indecopi también es un escándalo, a pesar que hay una ley expresa que establece que son designados por 5 años los directores y no pueden ser removidos sino por falta grave con un debido proceso, igualito. Otárola decidió sacarlo a Palacín, ¿no? Y ha puesto a su secretaria, básicamente, ¿no? Entonces, están destruyendo instituciones en las narices, y esto tiene que ver en las narices de la ciudadanía y de los poderes fácticos, lo cual me lleva a la pregunta de Mario, ¿no? ¿Qué pasa con los gremios empresariales? Yo paro fustigando, de vez en cuando suelto un tuit cuando hay un nuevo escándalo de estos, ¿no? De vulneración de las instituciones, ¿no? Y los empresarios calladitos, bien gracias, ¿no? Como si no los afectara, ¿no? Como si no los afectara. Paco Durán, yo recuerdo haber leído, bueno, ya hace algunos años, uno de los principales textos de reflexión sobre este tema, el capital nacional y el capital transnacional, y él destaca pues la interpenetración del capital nacional con el capital transnacional, ¿no? Son corporaciones que tienen ya participación accionaria de empresas extranjeras. En agroexportación eso es evidente, ¿no? Capitales chilenos incluso, ¿no? Y luego, bueno, la cuestión es que se pueden de alguna manera desentender de lo que ocurre en el país o pretenden que lo que ocurre en el país no los afecta, ¿no? Si el país se va al diablo, ellos también se van a ir al diablo en algún momento, ¿no? Pero, como acabo de mostrar con las cifras, minería, 20% de crecimiento el segundo trimestre. Impresionante, ¿no? Entonces, con esa dinámica económica, uno se explica, digamos, por qué las grandes corporaciones, ¿no? Que tienen una capacidad de decisión e influencia en los principales gremios,
no parece preocuparles lo que viene ocurriendo. Yo recuerdo haber tenido reuniones el año 2021 con Pedro Frank, que fuimos a la Sociedad Nacional de Industria, y ahí yo sentí una gran receptividad, incluso de algunos empresarios agroindustriales, agroexportadores, ¿no? Recuerdo que estaba Samuel Dyer en una reunión virtual que tuvimos también luego. Creo que estuvo la propia Verónica Mendoza en esa reunión, y ellos mostraron una gran apertura sobre la importancia de la política industrial, que dicho ese paso está de regreso en el mundo. La política industrial, Humberto también escribió un artículo sobre eso, ¿no? Pero la sociedad de industrias no es pues uno de los gremios que tenga mayor peso, ¿no?, corporativo al interior de la CONFIEP, por ejemplo, ¿no? La CONFIEP tiene también presencia de otro gremio, asociación de bancos, ¿no? Hay, digamos, otro tipo de intereses que trascienden lo que le ocurre a la economía peruana, ¿no? O sea, son empresarios que no dependen del mercado interno, algunos sí, ¿no? Y son los que más golpeados están, digamos, ¿no? Pero también están vinculados a estos grupos económicos que están liderados por bancos, ¿no? ¿Recuerdan ustedes esta vieja idea que viene además de un estudio de Ludovico Alcorta, del capital financiero de fines de los años 90, ¿no? Como estos grupos económicos siempre tienen la presencia de un banco importante, ¿no? El Grupo Romero, ¿no? El Grupo Brescia, el Grupo Intercorp, ¿no? Son los grandes grupos económicos, ¿no?, que tienen mayor capacidad de influir en medios de comunicación también, ¿no? La concentración de los medios es un tema importante. Creo que eso es parte de la explicación. En fin, he soltado algunas ideas sueltas, pero espero haber aportado a la discusión sobre esos temas. Gracias. Gracias, Pepe. Humberto. Sí, ahí voy. Estoy acá tomando algunas notitas. Bueno, con lo que se ha dicho acá y para conversar muchísimo, yo creo que lo que se ha dicho acá sobre la falta de liderazgo es muy importante. Voy a comenzar por algunas cosas. Por ejemplo, cuando Indecopi hace 1 año y medio, 2 años, le dio salvaguardas a Gamarra con respecto a las importaciones chinas de textiles, ¿no? Pero Pepe lo debe conocer más que yo, pero eso fue con informe favorable de Indecopi, fue a Consejo de Ministros, y en el Consejo de Ministros se lo tiraron, ¿no? No le dieron las salvaguardas. Y las salvaguardias son bien difíciles de conseguir. Hay un reglamento de la Organización Mundial de Comercio, hay que viajar a la China, hay que registrar, hay que ver precios y todo. Y dijeron que no. Y entonces yo me quedé verdaderamente estupefacto porque iban a condenar a Gamarra a ser cada vez más importadores, ¿no? Que es lo que ha venido siendo. O sea, ya no están produciendo tanto, sino están importando. Y eso es algo que está directamente ligado al mercado interno. ¿Y quién está detrás? Sada Falabella, Ripley, ¿no? Los importadores. Ese es el lobby, ¿no? Que ha dado el traste, ¿cuántos son? 200.000 trabajadores en Gamarra. Lo mismo se pasó con el calzado que hay en Trujillo, ¿no? También pedían antidumping, salvaguardas. Creo que era antidumping incluso lo de Gamarra, más que salvaguardas, era antidumping. O sea, en verdad nos estaban vendiendo los productos, el antidumping es más barato que en la propia China, ¿no? O sea, si en la China cuesta 1, acá lo traían a 0.7, ¿no? Para romper mercado. Entonces, yo lo que creo es, un poco lo ha dicho Pepe, ¿no? O sea, hay una clara comprensión, yo creo, de muchos industriales de la subordinación que hay frente al capital extranjero, ¿no? En estos momentos estoy trabajando junto con Tula, la esposa, la viuda de Paco, con Beto Adriancén y con los asistentes de Paco, Emilio Salcedo y Kenji, el nuevo libro de Paco sobre los nuevos dueños del Perú, ¿no? Que lo ha dejado más o menos avanzado. Paco tiene además un trabajo sobre las 100 principales empresas del Perú que ha presentado a la Ebert
buenísimo el trabajo. Una pena que la Eber no quiera publicarlos el próximo año, aludiendo no sé qué cosas, presentaciones, y que es un poco la columna vertebral de los nuevos dueños del Perú. Pero sale clarísimamente, ¿no? A ver, de las 25 primeras empresas, más de 2/3 son extranjeras, igual de las exportaciones, igual en parte de las importaciones. O sea, ese estudio con Paco lo hicimos. El primer estudio en verdad es el de Fitzgerald, en los años 70, cuando compara capital importado, capital extranjero, nacional y estatal en los años 50. ¿No? Y sale pues largamente la presencia del capital extranjero, menos nacional y casi nada estatal. Cambia en los 70 con Velasco, cuando sube el capital nacional y sube el capital estatal de empresa pública, disminuye el extranjero. Pero luego con la reforma, el último cálculo que yo hice con Paco, hace unos 5 o 6 años de nuevo, el capital privado estaba, el extranjero estaba había recuperado posiciones, capital nacional menos, y el Estado se había venido abajo, ¿no? Como empresas públicas, lo cual es consecuencia directa. Entonces, yo sí creo que hace bien Mario cuando nos dice, bueno, habría que continuar eso, en eso se está, ¿no? Difícil reemplazar a Paco, difícil entrar a todo, pero, digamos, está el texto de Paco para la Eber y el libro que se llama Los nuevos dueños del Perú, yo diría que está avanzado un 60%, puede contribuir. Claro, es un tema académico, es un tema que influye, pero ahí está. Y creo también, como se ha dicho acá, que la crisis es económica y que también es política. Luego, o sea, a ver, con respecto a la reforma tributaria, yo estoy estudiando ahorita la reforma tributaria de Chile, la de Colombia y la de Perú, ¿no? La de Perú, pero hay muchos elementos acá, pero la reforma tributaria de Colombia pasó, estuvo José Antonio Campo ahí, pero Petro en ese momento hizo alianza con el centro y con parte de la centro derecha, y lograron, digamos, tener mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. La reforma estaba anclada sobre dos cosas. Uno, el aumento en el impuesto a las personas naturales, un impuesto a la riqueza, y dos, un aumento a los tributos que pagan el petróleo y el carbón, que son los dos grandes productos de exportación tradicional de Colombia. Y pasó. En diciembre del 2022, Petro entró en agosto, pasó, ¿no? Y la derecha también votó a favor de la reforma. Se quejaron y todo lo demás, pero pasó la reforma. Va a producir 1.5, 1.6% el PBI de recaudación adicional, pasó. En Chile, también Boric hizo alianza con el centro y un poquito hasta con la derecha y tuvo digamos, la mayoría en senadores y diputados. Presentó su reforma que no pudo entrar al Congreso porque 3 o 4 diputadas se pelearon con no sé quién, diputadas de la izquierda que después se arrepintieron y no entró. Pero incluso después de eso, la reforma minera en Chile venía por el lado del Senado, no venía por el lado de la reforma presentada por el gobierno, venía desde antes, desde el 2018. Bueno, en mayo, incluso después que fracasara la reforma tributaria global de Chile, que también tenía como eje un impuesto a la riqueza y una pensión universal para todos, pensión de vejez, bueno, el Senado la aprobó y es como más o menos un 0.5% del PBI y sube los impuestos del nivel 44 que tenía Chile al nivel 46. Que en un contexto de derrota de la reforma tributaria global de Boric, menos la del Senado, que como digo, venía por un carril paralelo, la aprobaron, ¿no? La aprobaron. Entonces yo pienso en la clase política de Chile y en la clase política de Colombia a todo nivel, ¿no? Bueno, ahora Boric está también fregado con corrupción mínima frente a lo que le está pasando a Petro, ¿ya? Pero en ambos países, acá no se pudo ni... A ver, primero que no, la izquierda que ganó, que creyó que ganó sola, no quiso tener la mayoría en el Congreso, eso fue Cerrón directamente. La reforma tributaria de Pedro nunca habló una palabra Castillo acerca de la reforma tributaria, ni ninguno de sus ministros, nunca, ¿no? Se diluyó, se planteó un impuesto a las sobreganancias, ni siquiera le dieron al final, ¿cómo se llama esto? En el decreto, en el
las facultades legislativas que le dieron al Ejecutivo le dieron el 10%, algo para las MIPES y todo lo demás, y el resto quedó en nada, ¿no? Entonces, lo que dice Yayo, a quien me alegro mucho de ver, la verdad, gran saludo para ti, Yayo. Hemos conversado mucho con Yayo también sobre el tema de la SUNAT hace unos años, sobre el tema de cómo se ve las exportaciones de concentrados de cobre y de zinc al extranjero, donde puede haber mucha cutra, ¿no? Porque no se declara lo que se debe. Y yo sí, en ese sentido, pienso que ya se ha dicho acá, ¿no? O sea, tendría que plantearse una reforma tributaria y, digamos, cuando termine el estudio lo voy a publicar, ¿no? O sea, la comparación entre Chile, Colombia y Perú, dos países que están en la OCDE, uno que quiere entrar en la OCDE, 3 países de la Alianza Pacífico, 3 países con gobierno de izquierda desde julio del 2021, ¿no? Y resultados distintos. Da para una bonita reflexión, pero yo pienso que lo que les estoy diciendo, pues también ya líderes en el Congreso, ¿qué pues? ¿No? O sea, no sé, a pesar de todos los problemas, creo que el tema de la reflexión sobre la clase política en el Perú y quienes nos gobiernan, desde la época de Fujimori viene completamente desfasado y en contra de la realidad. Acordémonos que Belaúnde planteó la reforma agraria y planteó también la nacionalización del petróleo, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ya esa era la clase media emergente, el centro. Ahora no tenemos nada de eso por ningún lado. Y bueno, finalmente ya lo dijo Pepe, toda la cuestión de los organismos reguladores, toda la cuestión de... O sea, ahí también hay una reforma del Estado, creo que una reforma tributaria, una reforma del Estado, una diferenciación también de la izquierda de Cerrón, pero ese es otro tema. Y creo que si avanzamos por ese lado, podemos tener propuestas, ¿no? Porque se va a venir una discusión sobre todo lo que estamos conversando ahorita, ¿no? Para las próximas elecciones, etcétera, si es que antes no han acabado con los organismos electorales, etcétera, se viene una discusión y creo que estos temas, más otros que se tienen que sumar, evidentemente, son claves, entre ellos la diversificación productiva, ¿no? Cómo incentivar nuevos sectores. Total, ya hemos hablado bastante, creo que hay más preguntas y de repente luego podemos avanzar más en ese tema. Nuevamente Rafael. Adelante, Rafael. Rafael. Disculpa, ahora sí. Gracias, Molina. La SUNAT actual esencialmente es la SUNAT tributaria de Fujimori, de los años 90, 92. Es quienes dirigen a la SUNAT actualmente, a la parte tributaria, en fin, toda la institución, es la misma gente y la misma argolla de aquel entonces. ¿Cómo o sea, yo estoy de acuerdo con Pepe en que hay que fortalecer la institucionalización y darle mayor independencia a estas instituciones claves como él ha mencionado. Estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es más compleja. O sea, se trata de una mirada y de una manera de hacer las cosas que viene desde muy atrás y todo ha cambiado. Pero lo que pretendemos es que la SUNAT no cambie. Y eso me parece que es un error. Hay y Pepe lo conoce perfectamente, Humberto también, una gran evasión en el impuesto a la renta, una gran perforación en el IGB y en otros impuestos, además de la debilidad en defender todo lo que han mencionado a raíz de la intervención de Malulo, ¿no? En cobrar las deudas nomás. Así Perdón. es, pero déjame completar solamente. Una de las cosas que yo sugeriría,
humildemente Pepe conoce más, y probablemente Humberto muchísimo más. Igual yo soy sociólogo, no soy ingeniero industrial, este, con especialidades en economía. Es que si la SUNAT solo, la parte tributaria me refiero, avanzara mucho más en su automatización, en aplicación de inteligencia artificial para la fiscalización y en reducir sustancialmente la complejidad de la normativa tributaria para hacer que los procesos sean mucho más rápidos y mucho más eficaces, podrían neutralizar gran parte de las estrategias de planificación que hacen los grandes estudios de abogados con los grandes contribuyentes. Y eso no se hace. Entonces, eso es lo que creo que por ahí va mi reflexión. Estoy de acuerdo con Pepe, hay que darle fortaleza e independencia a estas instituciones claves, pero no para que hagan lo mismo que hacían cuando el Perú era otro, pues en la década de los 90. Bueno, eso es. Ok. Vamos con Yolanda Rojo. Yoli, adelante. Sí, buenos días. Muy interesante realmente la presentación. Bueno, yo soy educadora y como el más o menos común de las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, la economía la entendemos desde las circunstancias cotidianas del diario vivir, es decir, la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de tener una remuneración digna, la posibilidad de acceder a derechos desde la autonomía en los recursos, ¿no? En el acceso a recursos. En ese sentido, mi pregunta va por el lado hipotético de si tuviéramos un gobierno realmente democrático, de vocación, de alcanzar dignidad para todas y para todos, ¿no? Con una clara inclinación a garantizar los derechos de la población más marginada, más perjudicada en décadas y décadas en nuestro país, ¿cuáles serían esas medidas que debiera de emprender un gobierno hipotético, por el que siempre luchamos y no perdemos la esperanza, con estas características? De tal manera que esas grandes luchas o esas grandes medidas puedan posicionarse en las narrativas más cotidianas de la población, que sean parte de la demanda. O sea, todos demandamos mejores sueldos, trabajo, por supuesto, pero ¿cuáles tendrían que ser esas medidas que las y los ciudadanos, los movimientos sociales, yo soy presidenta del Foro Educativo, tendríamos que posicionar, además de me queda muy clara, de la reforma tributaria, y claro, de cambios en las medidas que se toman para la economía, para la producción extractivista y las industrias extractivas que depredan. ¿Cuáles tendrían que ser esas grandes banderas que tendríamos que levantar como sociedad peruana, más allá del diálogo entre estupendos economistas como ustedes? Gracias. Gracias, Yoli. Vamos con Mario. Muchas gracias. Cuando hice la pregunta anterior, me disculparán, me olvidé que Humberto estaba presente. No es porque no lo tenga presente, sino que entendí mal, entendí que Humberto había hecho la primera exposición y se tenía que ir, porque tenía clases, porque tenía no sé qué cosa. Entonces, yo dije, Humberto no me está escuchando. Recién a las 11 me voy. Qué bien, muchas gracias, Humberto. Tú hablabas en un momento sobre que el déficit puede subir. Y eso me llevaba a formular una pregunta. ¿Qué cosas han cambiado en la economía como ciencia que los liberales se quedaron en los años 70, en el mejor de los casos, sino en los años 40 o en el siglo anterior? Porque creen en cosas que ya la ciencia económica, las matemáticas, las nuevas dinámicas sociales en el mundo, por ejemplo,
más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades y principalmente en grandes ciudades como Lima o parecidas. Y eso definitivamente significa todo un cambio en las relaciones comerciales entre el campo y la ciudad, el peso de cada una, etcétera, el consumo. Entonces, mi pregunta iba por el lado, si la redistribución de la riqueza se tiene que plantear de otra manera, que el pensamiento liberal no es capaz. Y entonces nos están vendiendo un ABC, ¿no? Y estos economistas, con todo el respeto, ¿no? En la que creen, pero como una ideología. Y además, con datos, los datos no los leen, no leen los datos, dicen esos datos están mal, los niegan, eh, inventan tendencias. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a una situación como esa? Complicado, ¿no? O en todo caso, dime en qué estoy equivocado para no pensar en esas cosas. Bueno, por ahí iba mi pregunta. Muchas gracias. Está muy bien, Mario. Gracias, Mario. Vamos con Beto. Buenos días, ¿me escuchas, Molvina? Claro que sí. Muchas gracias. Buenos días a Humberto y a Pepe, un abrazo, como siempre, a ambos, ¿no? Y un saludo a todos. Ahora que he escuchado a ambos, no sé si irme del país, francamente te lo digo, ¿no? Porque está la visión que transmiten y con los hechos concretos que muestran que da ganas de comprarse el libro que ha sacado Pásara, ¿por qué me voy del país? ¿No? Que es interesante leerlo. Hay frases muy duras. Y además porque hay una ola migratoria nuevamente muy grande. Estamos nuevamente frente a un fenómeno de salida del país. Hay cifras que yo no creo que sean así. Pero hablan de que han superado los 200.000 personas al año. Me parece exagerado, pero hay, de hecho, hay un malestar como ese Hosban, pues, ¿no? Uno también puede protestar con los pies. Así como el 50, la gente protestaba con los pies, se iba a las ciudades. Ahora la gente protesta con los pies, y no con los pies, sino en los aviones o lo que puede, se va fuera del país. Esta idea digamos, de cinecio, de que la crisis política hay que leerla desde el punto de vista en que no hay horizontes para la gente. Y me parece que uno tiene que pensar la política desde la crisis misma. Y me parece que también se está agotando los discursos de que hay que hacer reformas acá, cambiar la SUNAT, porque está frente a una especie casi, no los escucho, pienso en el manifiesto comunista, de que la élite, los gobiernos, el directorio de la burguesía, digamos, es casi impenetrable, que tú no sabes por qué no aplican a la SUNAT lo que aplican en otros sectores. Es decir, hay una especie de estructura de poder organizada bajo esos criterios de control de que no pase nada. Entonces, el problema está frente a un poder, no está frente a instituciones que son corruptas o malas administradas, pero está frente a un poder que finalmente te impide hacer el cambio. Por eso yo digo, pensar la política de la crisis es pensar la política desde el poder. Y un poco lo que ha citado Humberto con el caso del libro de Paco Durán va justamente en esa orientación. O sea, lo que estamos discutiendo es, en mi opinión, la élite. ¿Cómo reflexionamos? Ya no solamente, con lo cual no quiero decir que no se debe hacer, con propuestas concretas y demanda de la población, pero cómo le damos a la gente un nuevo horizonte. La política es también pasión, es también una especie que te mueve a cosas distintas a las que tú piensas. Esta idea que la política es hacer reformas acá, proponer acá, está bien, pero es insuficiente. La gente no cambia las cosas porque son así, las cambia porque las quiere cambiar porque se siente mal. Entonces, esa es mi reflexión. O sea, ¿por qué no pensar, y lo digo tanto a Humberto como a Pepe, que hay una élite que controla las cosas y que te impide las cosas que ustedes quieren hacer y que reclaman todas las veces que reclaman?
cambiar la SUNAT, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, estos son todos los impuestos que no pagan y que pues ganan el Poder Judicial. Hay un control, en mi opinión, obvio, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi reflexión y mi pregunta, porque ya comenzamos a pensar ya quién está en el poder arriba y que tienen a estos personajes ya entre siniestros y grotescos en el Congreso, ¿no es cierto? Y que es parte, también dicho sea de paso, y con eso termino, de un recambio de las élites. Me parece que también hay que pensar en esos términos, ¿no es cierto? Este nuevo presidente del Congreso, basta escucharlo, que francamente es un trafero, ¿no es cierto? Y que responde a Acuña, que también es otro trafero. Entonces, algo está pasando, algo así como los de abajo, los de arriba no pueden morir porque controlan y los de abajo no pueden cambiar las cosas porque no pueden, porque no tienen capacidades o porque tienen otros intereses específicos y se acomodan rápidamente a la forma que se vive en este país, ¿no? La cuota, la informalidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que en ese sentido que mi idea, y aquí termino, es que hay que empezar las cosas desde una crisis, no una crisis cíclica, ¿no? Es una crisis muy profunda, muy profunda. Y la comparación con Chile, he visto que Ecuador tributa más que en el Perú, lo cual me parece surrealista, digamos. Yo estaba viviendo en Ecuador mucho tiempo y me asombra que Ecuador se tribute más que en el Perú. Entonces, ya, francamente, este país como que ya no da más. Y me pregunto si no estamos frente al borde de una especie no sé si se llama la explosión o simplemente un proceso de deterioro creciente, ¿no? Esa es mi reflexión, o sea, la crisis como elemento central de una reflexión política, académica, teórica, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Beto. Vamos con Jorge Sáenz y después con Rodolfo y ahí cerramos la ronda para que respondan Humberto y Pepe. Adelante, Jorge. Gracias, Molvina, y también gracias a Humberto y a usted por la exposición. Quería hacer una pregunta muy concreta y que tiene que ver con un tema que se conversaba hace algún tiempo, que tiene que ver con la pobreza urbana. Y ya Humberto lo comentó en su exposición sobre este tema importante, el incremento de la pobreza urbana. Y claro, mi pregunta o reflexión, y que debe ser la reflexión de todos y todas, es este tema de qué hacer frente a la pobreza urbana, ¿no? Y escuché así creo que era el primer ministro sobre, y hace un tiempo se habló de un programa juntos a nivel urbano, ¿no? Entonces, si estamos, digamos, en crisis económica, cómo trabajar o cómo implementar un programa social que tenga que ver con este tema de reducir la pobreza urbana y sobre todo con este tema de que no hay un sistema adecuado de focalización de hogares, la municipalidad y el gobierno regional en su rol por saber quiénes están en situación de vulnerabilidad. Entonces, quisiera si se podría comentar sobre eso. Gracias. Gracias, Jorge. Rodolfo. Ya, gracias. Disculpen que no tenga, mi cámara está malograda, pero voy a hacer la pregunta. Un poco apoyando lo que planteó Yolanda, ¿no? Ella decía, bueno, en un gobierno que debiéramos tener con los valores o los principios y las propuestas adecuadas a los intereses. ¿Cuáles serían las propuestas que debiéramos plantear? En ese sentido, yo creo que es muy importante a la hora de juzgar la crisis, el componente económico de la crisis, es muy importante tener claro, por lo que ha señalado Humberto, de los temas que se vienen a discutir, ¿no? Porque en la salida a la crisis política, un componente importante está las propuestas que se tengan que enarbolar. Y entonces sí era importante hacer un deslinde, me parecía, en el sentido de las reformas que nosotros consideramos indispensables y que debieran ayudar a marcar campos también en el escenario popular, o sea, es decir, hacer una autocrítica respecto o criticar lo que no hizo el castillismo, porque ahorita en el seno del movimiento tenemos al serronismo o el castillismo que se limitan a victimizarse y no hay el mínimo reconocimiento
de la traición que fue el gobierno, o sea, respecto de una plataforma mínima en el sentido de atención a las reformas o transformaciones que el pueblo demandaba, ¿no? Entonces, eso que yo creo que es muy importante para el debate que se viene, precisar o avanzar en precisar las reformas indispensables, redistributivas, porque como lo que estamos viendo, el panorama de lo que ahorita es gestión económica es terrible para el país en términos de la corrupción que prima, los lobbies o los intereses de los de siempre, utilizando todos los argumentos y los sentidos comunes que se han instalado, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo apoyaría esta pregunta que formuló Yolanda. Nada más, gracias. Gracias, Rodolfo. Entonces ahora vamos con comentarios de Pepe y de Humberto. No sé quién quiere empezar. Yo Si comienzo. te parece, arranco. O bueno, pero tú No, tienes que yo irte a las comienzo. 11, así que si quieres arranca tú, Humberto. Sí. Bueno, ¿dónde está? Acá. Da para bastante, verdaderamente, lo que estamos conversando. Bueno, Yayo cuando nos dice, claro, la SUNAT es la misma que la de 1992. A ver, yo tengo una reflexión. Cuando yo he estado en Petroperú y he visto todo el daño que se causó con la entrada de Hugo Chávez, nuestra primera reflexión fue, hay que arreglar el buen gobierno corporativo, hay que recomponer las relaciones con los auditores, tenemos una deuda, etcétera, y una vez que eso se arregle, los problemas también se van a arreglar, ¿no? Entonces, se elaboró en el directorio un proyecto de ley para una elección meritocrática de los directores y una transparencia a la salida, no están blindados, te sacan cuando quieren. ¿Saben? Una anécdota, ¿saben por qué es tan laxa el gobierno corporativo de Petro en las elecciones para sus directores? Porque en el año 2013, cuando Germán Alarco se había quedado como director de Petroperú y ya nosotros habíamos salido, lo querían sacar y él no renunciaba. Entonces el gobierno no tuvo mejor idea, en esa época el de Ollanta, y lo quería sacar el ministro Jorge Merino, que meter en la ley de presupuesto, en diciembre del 2013, un artículo al final, creo que es el último incluso la ley de presupuesto, que diga que se cambia el estatuto de Petroperú, que ahora las elecciones a los directores se rigen por la sociedad, ¿cómo es? La sociedad mercantil, ¿cómo es, Pepe? Total, el estatuto La de ley la de sociedad. sociedades mercantiles, sí. Ya, las sociedades mercantiles. O sea, claro que el directorio es nombrado por la Junta General de Accionistas y removido por la Junta cuando le da la gana. Chao, de un plumazo removieron todo lo que era que te sacan por falta grave, que tienes un plazo de 3 años, todo, chao. Y a la salida también, porque la salida, o sea, mejor dicho, a la entrada, porque te tienen que hacer un currículum, te tienen que evaluar, etc. Y a la salida, porque te sacan cuando quieren. Por ejemplo, en este último directorio, cuando estaba Juan Pari no quiso renunciar y lo removieron, pues como removieron a Germán Alarco con eso, sin ningún tipo de causal de nada. ¿Ya? Entonces yo planteaba el hecho de la meritocracia y conversando, creo que estaba Beto también en uno de los desayunos que tenemos, me dijeron, ten cuidado con el hecho de que solamente se plantee meritocracia. Es verdad, porque la meritocracia también es excluyente. O, digamos, tal como está conformada ahora, la meritocracia es en gran medida también parte de la élite, ¿no? Y hay un trabajo ahí de sociólogos norteamericanos, de Amartya Sen, que me ha pasado Pepe, donde, claro, una cosa es la meritocracia y el hecho que te elijan con respecto a los méritos, y otra cosa es la línea política o la línea económica que tienen esos que tienen meritocracia, ¿no? Porque la meritocracia misma es un poco como la pobreza, ¿no? Lo que dice CEPAL, que hay una transmisión intergeneracional de la pobreza. Si naciste pobre, hay muchas probabilidades de que tus hijos sigan siendo pobres, ¿no? Entonces, en la meritocracia, a la cual acceden aquellos que pueden tener educación primaria, secundaria, que pueden tener educación superior y que incluso van al extranjero, etcétera. Claro, los mejores méritos pueden estar por ahí desde el punto de vista de la carrera personal, pero ¿qué línea van a aplicar? ¿No? O sea, si ponemos en la SUNAT a una meritocracia de la gran flauta, me corrijo, es lo que dice Yayo, ¿no? O sea, están los mismos ahí
que estaban en el 92, ya puede ser. Y esos tienen mucho mérito, de repente tienen muchos MBAs y muchos PhDs, pero ¿qué cosa es lo que van a aplicar? ¿No? Recuerdo en el 2006, cuando entró Torne a Indecopi, Alan García me llamó para ser parte del directorio, no sé, de los que escogen ahí, y lo primero que dijo fue, queremos una Indecopi amigable con el empresariado. Así lo dijo, ¿no? Tal cual. Una Indecopi amigable con el empresariado. Ya, pues ni siquiera que cumplan las leyes del mercado. Entonces yo creo que ahí es donde está pues el tema, ¿no? Cuando se habla también, por ejemplo, de la élite, la élite está presente ahí, ¿no? Directamente en ese planteamiento. Cuando Mario nos dice, el déficit puede subir, ¿dónde están los economistas? ¿En qué se han quedado? Porque claro, el déficit podría subir ya. Yo creo que en el Perú tenemos un problema que viene desde Velasco, o sea, de la derecha, ¿no? Está lo de Sendero, está lo de Alan García, y está el hecho que entra Fujimori y acaba a sangre y fuego, con todo, entre comillas, pacifica al país. Se saca la Constitución del 93, y ese chip autoritario, neoliberal, de que esa es la única forma que se puede hacer, porque de otra manera, si entreabres un poco la puerta, se van a meter y vamos a volver al velasquismo y vamos a volver a la hiperinflación, etcétera. Eso está muy presente, ¿no? En la derecha empresarial, e incluso en muchos empresarios que queriendo tener algún tipo de política distinta, sin embargo, tienen eso ahí. Entonces, yo creo que si le decimos a dónde se han quedado, le diría a Mario, bueno, habría que comenzar a reflexionar, pero se han quedado en el 93, ¿no? Y todo lo que sí vemos en Chile y en Colombia, acá no va, ¿no? No se puede, o sea, ¿y qué cosa es lo que ha pasado? Y con eso ya quiero terminar. O sea, hay una gran responsabilidad pues también de los diferentes gobiernos. O sea, Alan García en el 2006 entró con la promesa del cambio responsable, Ollanta, no se diga, y peor todavía, Castillo. Entonces la gente ha venido votando sistemáticamente y en el 2016 votó más que por PPK, votó como antifujimorismo, ¿no? Total, eso se puede discutir, yo no soy un gran analista político, pero el tema es no solamente de la discusión, es verdad, de las reformas y todo lo demás, sino de la construcción ya de un frente, de un centro, o sea, de un partido, etcétera, ¿no? Porque si en algo ha sacado ventaja Perú Libre y Cerrón, es el que tienen un partido. Y les ligó de chiripa lo de Castillo, pero ahí están. Y en este momento tú hablas de izquierda, y la izquierda son ellos, pues, en el Congreso, en todos lados. O sea, tenemos también que, y esto ya me depasa, me supera, que pensar qué cosa es la izquierda. Ahora he escrito un balance de Petroperú que va a salir en Perú hoy y tengo una reflexión sobre la parte más política, la voy a poner en otro lado, que siendo alguien de izquierda, de todas maneras entró al gobierno de Castillo, ¿no? Yo lo puedo disfrazar diciendo que no, yo entré a Petroperú y no entré al gobierno de Castillo, pero sí, pues en parte no hay compartimentos estancos, ¿no? Ya. ¿Eso qué significa? Yo no lo consulté con nadie que entraba al gobierno. Al principio no quise entrar. Y al final, cuando Petroperú ya se caía, lo consulté con mi familia y con nadie más. Y me metí. Estuve bien, estuve mal, se juzgará, pues puede haber estado mal. Igual tiene que pensar Diana Miloslavich, tiene que pensar nuestro amigo, ¿cómo se llama? El que fue ministro de Agricultura, ya me olvidé, el cusqueño, ya. Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos que han entrado? ¿Qué ha pasado con Pedro también, no es cierto? Se ha entrado un gobierno de izquierda que no era el nuestro, supuestamente de izquierda, y mira cómo está. Entonces también está para la reflexión lo que sucedió con cada uno de nosotros. Y yo lo que digo es que me juzguen, pues, hice bien, hice mal, no sé. Yo lo que quiero decir es que yo entré porque no vi ninguna izquierda que me organizara ni nada. No fue lo mismo que en el 2011, cuando entramos con Salomón, con Eduardo Bayón, con todo, o sea, con todo un equipo cercano a Ollanta, que después, a los 4 meses, Ollanta nos votó a todos, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? También está la responsabilidad de la élite, hay que cambiar la élite, pero también, digamos, hay una élite de izquierda ligada a las masas, no hay, esa reflexión también tiene que haber, porque yo entré y no consulté a nadie. Beto sabe, me ha escuchado cuando he ido a Otra Mirada, en julio, agosto, les he dicho, ¿y hasta cuándo me quedo? Mira la corrupción que hay en este gobierno. Yo entré, no había tanta corrupción, pero ya, yo no me voy a pasar por agua tibia.
¿no? Ok. Y bueno, la decisión de entrar como la de salir la tomé personalmente. ¿Afecta o no afecta a la izquierda? De repente no afecta a nada, yo tampoco quiero decir nada más allá de eso, pero la reflexión tiene que estar también ahí, ¿no? En nosotros, en qué cosa es lo que hemos hecho, y qué cosa hasta dónde pudimos, hasta dónde no pudimos. Yo sé, es una reflexión más grande, ¿no? Pero eso es lo que me anima. Por eso es que les he contado ahora esto, que ustedes lo van a ver publicado dentro de poco, porque las responsabilidades no deberían ser individuales, pues yo debería haber consultado con un grupo político, con un comité central, con un grupo de amigos, aunque sea, si vale la pena que entre o no entre, ¿no? Nada, o sea, yo dije, bueno, trataré de salvar a la empresa, se podrá, no se podrá. Eso es parte de también, ¿no? Bueno, disculpen que haya entrado a un tema personal, pero yo creo que es un tema político, ¿no? Es un tema político, evidentemente, el hecho de, bueno, Pepe también, por ejemplo, tendría que decirlo, bueno, era en la época de Pedro y han entrado 3 directores al Banco Central, ¿no es cierto? Y están ahí luchando, etcétera. Muy bien. Entonces, ese es un tema que debiera llevarnos, en el fondo, a construcción de partido, construcción de un frente político, de acercarnos a las masas, de tener programas, etcétera. Ya, ahí nomás, creo que he hablado mucho, disculpe. Son temas políticos, Humberto, está muy exactamente. bien, gracias. Pepe. Muchas gracias. Sí, empiezo brevemente y voy a responder de manera telegráfica, en realidad, dado el tiempo y dada la complejidad y la densidad de las preguntas. Bueno, para empezar, agradecerles a Mario, a Yayo, a Beto, a Gustavo, a Tim Molvina, tiempo que no lo veía, ha sido lindo verlo después de tantos años. También a quienes han participado, Jorge, Yolanda, Rodolfo, quizá me olvido de alguno. La pregunta de Beto me parece central, ¿no? Pensar en términos de poder, ¿no? Yo he visto un curso que es Economía Política y el poder es el tema central, es el eje del curso en realidad, ¿no? Hay efectivamente una estructura de poder, ¿no?, en el país organizada para controlar y poner en vigor las reglas económicas centrales, ¿no? Y ahí es el poder corporativo privado, pero también hay una élite tecnocrática fuerte, ¿no es cierto? Que básicamente está concentrada pues, en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco Central. Dicho sea paso, del Banco Central salen los ministros de Economía y Finanzas. Recuerdo muy bien a Oscar Dancourt decir que en el gabinete pues, podían haber 16 o 17 ministros de izquierda y un solo ministro de derecha, que era el del MEF, y listo, ya estaba todo resuelto, ¿no?, junto con el Banco Central, y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y ahí la reflexión de Humberto es clave. Yo creo que el tema del poder pasa también por la construcción del Estado, ¿no? Cómo diseñamos las instituciones del Estado. Hemos tenido esta discusión, a propósito comenté el artículo de Humberto con los colegas del banco, y curiosamente ahí la respuesta era darles autonomía e independencia a las empresas públicas o a organismos como SUNAT, qué sé yo, SBN, rompe la regla democrática de que todo gobierno que gana las elecciones, que tiene la legitimidad que es producto de una elección, tiene el derecho de poner pues, a su cargo de confianza, ¿no? Y ahí Humberto apela pues, al argumento de la meritocracia, ¿no? La meritocracia en sí no es el que tiene más credenciales. ¿En dónde está el mérito de la meritocracia? ¿Cuál es lo sustantivo del mérito? El mérito es desempeño, resultados, ¿no? Bienestar de la población, ¿no? De hecho, la meritocracia, por ejemplo, en un regulador tiene que ser tarifas, si son bajas o no, expansión del servicio, una métrica, ¿no?, que contenga indicadores de bienestar. Ahí está el mérito. El mérito es no cuántos grados académicos tienes o dónde los obtuviste, sino el resultado que tu gestión pública logra en términos de beneficiar a la población. Por eso es que cuando se discute el tema de autonomía y transparencia en la literatura sobre economía política de regulación, autonomía e independencia va de la mano con rendición de cuentas, responsabilización y transparencia, ¿no es cierto? La autonomía como diseño, digamos, como criterio de diseño de un organismo que no puedan remover sin expresión de causa, que le pueda colgar el teléfono, como yo veía que el presidente de los CITEL le colgaba el teléfono a Toledo cuando Toledo llamaba. Me está llamando Toledo, le cuelgo el teléfono que me llama a presionar porque estamos bajando la tarifa según él demasiado, hay presiones de las empresas, y no contestaba y no le podían hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Esa autonomía iba de la mano con mérito en ese sentido, de una métrica que mostraba que la industria crecía, que las tarifas no subían, que bajaban más bien. Entonces, creo que esa discusión tenemos que tenerla. Una de las cosas que he aprendido yo es el enorme poder que tienen, por ejemplo, los bancos centrales. La literatura denomina esto el poder infraestructural, ¿no?
El sistema financiero no funciona sin un banco central. Tiene que haber un banco central. El banco central regula la inyección de liquidez. Y en otros países ya se discute cómo la regulación de la inyección de liquidez, ¿no?, puede estar condicionada, por ejemplo, a que las empresas se desprendan de activos contaminantes, ¿no?, e inviertan más en activos sostenibles, ¿no? O sea, ya los bancos centrales están discutiendo ese tema. Acá eso es herejía. Acá es inflación, es lo único. Ni siquiera el PBI entra como criterio, salvo en el cálculo, en el uso de la regla de Taylor, qué sé yo, para calcular cuánto ajusta la tasa, pero no es un objetivo explícito del Banco Central el nivel de empleo, ¿no es cierto? Bueno, en otros países no es solamente el nivel de empleo, y ya se discute de qué manera pueden contribuir los bancos centrales con su poder infraestructural, ¿no?, al regular la inyección de liquidez en los sistemas económicos, condicionar esa inyección a que las empresas inviertan de manera responsable, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema central, es el tema del poder, ¿no? Creo que hay que pelear por ese lado, y me parece excelente que Beto lo haya colocado, ¿no? Sobre la segunda pregunta, la segunda cuestión que tengo acá anotada es lo de Mario, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en la teoría, ¿no? En la teoría económica. ¿Qué novedades hay, no? Muy telegráficamente, ¿ya? Lo más destacado, y quería simplemente comentar que a mí me parece sorprendente, jamás me imaginé yo que la literatura que utilizo, la bibliografía que utilizo en el curso de Economía Política, ¿no?, es lo que se publica en la Universidad de Chicago, en la Escuela de Negocios, ¿no? Acaban de publicar ellos 2 colecciones de artículos reflexionando sobre el viejo artículo de Milton Friedman del año 71, en el cual Friedman decía que el único objetivo de las corporaciones, de las empresas, es maximizar su ganancia todo lo posible, puesto que así benefician a toda la sociedad, ¿no? O sea, vicios privados, públicas virtudes. Bueno, el debate que se ha generado en torno a los 50 años lleva básicamente a la conclusión que las ganancias no pueden ser el fin de las empresas. Tienen que ser un medio, ¿no?, para poder financiar inversiones, para lograr fines que tienen que ser sustantivos, ¿no es cierto?, significativos. Y eso empieza a ser ya un consenso en las escuelas de negocios. O sea, es más, ya este debate entre shareholders y stakeholders, ya los stakeholders, o sea, la gente que defiende que las empresas tienen que buscar intereses no solamente de los accionistas, sino de todas las partes interesadas, eso ya es el discurso oficial de los grandes gremios empresariales en el mundo. O sea, ese es un cambio bien importante. Y el otro artículo que celebraron fue el artículo famoso de Stigler sobre la captura del regulador, donde Stigler decía pues, que hay que desregular porque la captura es inevitable. También eso se lo tiraron abajo. Y ya se empieza a entender que los mercados son, en inglés usan el outcome, son resultados. Los mercados son construcciones sociales y no son entelequias abstractas a las cuales las empresas entran o salen, ¿no? Esa noción de mercado ya cambió. De hecho, Mazzucato, una de las grandes economistas contemporáneas, se plantea esa concepción del mercado como algo construido, citando a Polanyi, por supuesto, ¿no? Y cómo los estados tienen que tener misiones, ¿no? The Mission Economy es uno de los últimos libros que ella escribe. La política pública tiene que tener misiones, no tiene que ser neutral, al contrario, tiene que inclinar la cancha en una dirección, ¿no? Frente a las grandes crisis que estamos enfrentando, eso empieza a ser ya el mainstream. O sea, las ideas fuerza han cambiado. Creo que hay una renovación muy importante gracias a investigaciones obviamente que vienen de 20 años atrás, ¿no? Creo que eso sería lo más destacado, muy telegráficamente, que yo podría mencionar en relación a lo nuevo de la teoría económica, ¿no? Y lo último sobre propuestas programáticas. Yo creo que el debate programático es fundamental. Ya mencioné lo de la reforma del Estado, pero yo colocaría también, y esto para responder a las urgencias inmediatas, digamos, el sufrimiento de las personas, yo creo que hay un componente de los ingresos, que son los ingresos, más que de los ingresos, un componente del bienestar que tiene que ver con los servicios públicos que las personas reciben, ¿no? Las personas, hay gasto de bolsillo en salud, ¿no? Gasto de bolsillo en educación, gasto de bolsillo incluso para protegerse. Bueno, los pobres no pueden contratar guachimanes, ¿no? Pero se han mercantilizado servicios esenciales en educación, en salud, en seguridad. Entonces, si hacemos una reforma radical en esos sectores, para que ya no se... Lo que está ocurriendo es que lo privado, ¿no?, la empresa privada en salud, en educación y también en seguridad recientemente, parasita a lo público, ¿no es cierto? Y son mercados, entre comillas, en los cuales hay efectos externos, hay componentes de bienes públicos, y la literatura es contundente en el sentido de que hay servicios esenciales que no se pueden mercantilizar, que todas las personas tienen que tener derecho
¿no? A tener salud, a tener educación y seguridad. Como piso mínimo, digamos, ¿no? Yo creo que ese es un eje central de la propuesta programática, y yo añadiría un elemento adicional, ¿no? Que hoy, curiosamente, y habría que pensar por qué se vienen discutiendo, hay 3 proyectos de reforma en el sistema pensionario, ¿no? Las personas han retirado, los que tenían CTS, se han comido los CTS, los que tenían AFP, se ha caído enormemente la magnitud del fondo acumulado en las AFPs. O sea, la gente se ha comido sus ahorros y ahora se está endeudando. Tenemos una bola de nieve tremenda. La reforma tributaria va a entrar en agenda de manera inevitable porque hay que hacer frente justamente a estos gravísimos problemas, a la bola de nieve que se viene cuando la gente se empieza a jubilar y entiende que ya se comió todos sus ahorros y que está encima más endeudada que antes. La plata tiene que salir de algún lado y creo que por ahí entra la reforma tributaria casi como por un tubo, ¿no? Y esos eran algunos de los temas que quería tratar, entre otros. Creo que básicamente destaco lo que me parece relevante, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe, por acompañarnos esta mañana. Excelente tus reflexiones, igual Humberto.